Y así que bueno, con respecto a las sociedades, obviamente, digamos, hay alguien que tiene, a ver cómo puedo silenciar. No sé si alguien puede silenciar. Tiene que silenciar a todos, profe. Sí, lo que pasa es que justo me pasa, o sea, habilité de una manera que no encuentro. Bueno, pareciera como que se dieron cuenta. Donde dice silenciar a todos, bueno, después voy a ver porque sección de grupos no, bueno. Después voy a fijar cómo volver a la... Ahí se silenció igual, profe. Sí, se silenció. Igual después voy a, porque siempre alguno se distrae, y voy a ver cómo posicionarme para tener acceso a poder silenciar. Bueno, aparentemente no hace falta por ahora silenciar. Después cuando se corte veo cómo entro otra vez. Bueno, entonces les decía, la segunda parte es la parte de sociedades. Es decir, vamos a ver, dentro de la parte de sociedades, una parte que es también parte general de sociedades, del artículo 1 al 124, donde vamos a hablar de las sociedades en general, cómo se constituyen, cómo se inscriben, el tema de nulidades, el tema de cómo se transforman, el tema de la fusión, la escisión, etc. Todo eso lo vamos a ver. Que es aplicable a cualquier tipo de sociedad. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Y bueno, del 1 al 124 son disposiciones generales, aplicables a cualquier tipo societario. Y del 125 en adelante, hasta el 390, vamos a ver cada uno de los tipos societarios específicamente. Así está distribuida la ley. O sea, tiene una parte que habla de las sociedades sin importar a qué tipo societario nos estamos refiriendo, y otra parte en donde ya se ve específicamente cada uno de los tipos societarios. Eso va a entrar para la segunda parte, que sería para el segundo parcial. ¿Sí? Los parciales, ustedes han visto que están en el cronograma, las fechas. ¿Sí? O sea que ya de antemano, ustedes ya saben los días. Tengan en cuenta, y eso seguramente lo habrán visto por información que les ha suministrado la facultad por distintos medios, que los parciales van a ser presenciales. Eso creo que lo saben ustedes, ¿no? Sí, profe. Los parciales van a ser presenciales. Por eso nosotros ya tenemos que informar a la facultad la fecha tanto del primero como del segundo para que se tomen los recaudos necesarios como para disponer de las aulas. Después nos dirán si esto va a ser por burbujas de A20, no lo sé. Eso tenemos que coordinarlo con la facultad a los efectos de que no se acumule mucha gente. De todas maneras, por lo que tengo previsto, seguramente va a ser, más allá de que sea presencial, va a ser escrito. No va a ser oral porque lleva mucho tiempo. El examen oral y una exposición al contagio, bueno, hasta que no se resuelva todo el tema de la pandemia en forma definitiva, es mucho más breve el tiempo que tienen que estar para hacerlo escrito. Pero va a ser presencial, que es, entiendo yo, la única forma que se garantiza, sinceramente, que el parcial no venga con algún problema de fraude por algunos, porque tampoco podemos meter en una misma bolsa a todo el mundo. Yo creo que va a ser saludable para todos, porque mientras que tenemos un sistema de evaluación virtual, el profesor, para cubrirse, que no se copien por unos pocos que utilizan mecanismos de contactarse por el WhatsApp o de googlear, o diferentes cosas que ya las conocemos todas, terminamos haciendo exámenes retorcidos que terminan perjudicando al que estudió realmente. Y aún sabiendo
miren, nosotros hacíamos pruebas entre nosotros y ni entre abogados a veces nos probábamos ¿no es cierto? Armamos formularios de Google para que otro lo haga, ni siquiera los profesores invocaban. Eran tan rebuscadas las preguntas. O sea, por eso se llegó a un límite de desconfianza que ya no se sinceramente. Entonces, creo que es lo más saludable que la evaluación sea presencial. Es la única forma que nos garantice que no haya problemas. Y eso va a redundar en que las preguntas no van a ser tan retorcidas, porque los vamos a tener ahí a la vista, ¿no? No va a haber esta confianza recíproca. Entonces, creo que en ese sentido nos vamos a favorecer todos, obviamente tomando todos los recaudos necesarios, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la mayoría ya tiene, o si no son las 2 vacunas, por lo menos una, que vamos a tomar los recaudos en cuanto al distanciamiento, en cuanto al tema de lavado de manos, el tema del alcohol. Bueno, por eso vamos a tener que entre todos poner la máxima colaboración. De todas maneras, ustedes saben, en la hipótesis que haya algún alumno o alumna que tenga el inconveniente de no poder asistir en forma presencial, porque es de las personas de riesgo, porque tengan alguna dificultad, que no se pueda resolver sí o sí, tengan imposibilidad de concurrir presencialmente, se abre una instancia virtual de exámenes orales. Eso, en todo caso, me lo hacen saber si hay alguien que no puede concurrir presencialmente, y bueno, para esos casos, obviamente debidamente acreditados con las constancias, los certificados médicos y demás. Igual eso ustedes se los hicieron saber, la facultad, yo vi que circuló un instructivo que hacía referencia a esa situación, así que bueno, me lo hacen saber, y para esos supuestos se hará la excepción, pero serían supuestos muy, muy específicos. Bueno, la cuestión es que, como yo les dije anteriormente, dividimos la materia en 2 partes, Derecho Comercial parte general, y la segunda parte, sociedades. En cuanto a la bibliografía, la bibliografía es la que subimos al Classroom. Vieron que ahí está el libro Fontana Rosa, se les serviría para la primera parte, ¿sí? Y el libro de sociedades, incluso la ley de sociedades, para la segunda parte, ¿sí? O sea que pudieron abrirlo, aunque sea, obviamente no les voy a pedir que antes de hoy ya lo hayan leído a los libros, pero tuvieron la posibilidad de intentar abrir el archivo sin dificultad. Sí. Sí, Bueno, abren, profe. demoran porque son pesaditos, pero abren. bueno, entonces tienen acceso. Tienen acceso y van a poder trabajar con eso, no hace falta que vayan a buscar, de todas maneras necesitan utilizar, si ya tienen el Código Civil y Comercial de cuando eran civil, les sirve, si es que lo tienen en formato papel, no hay problema. Y bueno, esa es la bibliografía, más allá de lo que yo les voy subiendo. Yo les voy subiendo normalmente, como para hoy, material que puede ser PowerPoint, algunos artículos que nosotros subimos que pertenecen a un librito de la cátedra, que es como un resumen de artículos, y les voy subiendo, y cualquier otra cuestión, artículo, resumen o lo que fuere que consideremos pertinentes, lo vamos a ir subiendo, ¿sí? Bueno, ya dijimos entonces el tema de la bibliografía, ya comentamos el tema de cómo se dividen los temas. Obviamente son 2 parciales escritos, que como dijimos van a ser en principio dados en forma presencial, salvo las excepciones que les comenté. Y bueno, la bibliografía ya la comentamos. Bueno, dijimos lo de los horarios, el break. No sé si tienen alguna pregunta, porque a veces se me queda algún tema en el tintero. Si no, ya podemos comenzar con la primera clase, o sea, con el contenido de la primera clase. No sé si tienen alguna duda, algo para preguntar. Está todo clarito.
Bueno, entonces. Sí, profe. Bueno, Sí, bueno, profe. lo que vamos a hacer ahora es comenzar. Yo en todo caso, cuando se corte, nos conectamos otra vez. Yo no tomé el recaudo porque, entre comillas, antes de empezar me había quedado sin internet, así que no pude preparar de abrir. Tengo que entrar al Classroom y abrir los archivos que le subí. Pero me había quedado sin internet y ese tiempo lo utilicé para llamar al servicio técnico y pude solucionar el problema. Y bueno, no me dio tiempo a tener abiertos los archivos para entrar y compartir pantalla. Ahora, en todo caso, en un ratito comparto pantalla. En todo caso, empezamos ahora. Si quieren ir abriendo ustedes, no hay ningún problema. Los archivitos. Vamos a comenzar con, obviamente, la parte general de derecho comercial, como habíamos visto y como está en el cronograma. Y vamos a empezar a ver cuáles son los antecedentes históricos de cómo comenzó a existir el derecho comercial, ¿sí? En general, ni siquiera, o sea, a nivel mundial, llamémosle así, porque si bien es cierto, vamos a hablar de lo que pasó en nuestro país, pero sí cómo nació el derecho comercial como rama separada de las demás ramas del derecho. Bueno, con respecto a eso, ustedes tienen un articulito que dice, creo que dice etapas históricas, bueno, habla de estas 4 etapas. Hay un autor que se llama Daniel Vittol que divide en 4 estas etapas. Hoy en día estaríamos en la 4ª. Pero bueno, la pregunta es entonces, ¿cómo es que nació el derecho comercial como rama autónoma dentro de todas las ramas en que se divide el derecho? Ustedes saben que el derecho, esto lo han visto en civil seguramente, en constitucional, algunos hablan de derecho objetivo, otros de derecho subjetivo. Derecho subjetivo es, en realidad, o sea, porque la palabra derecho la podemos ver de diferentes maneras, ¿no? Entonces, yo puedo decir, y esto es para refrescar un poquito lo que han visto en civil, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, yo tengo derecho a la vida, tengo derecho a la vida, o tengo derecho a la propiedad privada, tengo derecho a la integridad física, etc. Entonces, ese es un derecho, pero subjetivo. ¿Por qué? Porque es una prerrogativa que yo tengo como sujeto para que los demás no afecten ese derecho que tengo, ¿no es cierto? Es un derecho subjetivo. En cambio, si yo digo, el derecho argentino no contempla la pena de muerte, ya no estoy hablando de un derecho subjetivo, sino estoy hablando del derecho objetivo, como un conjunto de normas que yo estoy viendo de afuera, diciendo, si me pongo a ver el derecho argentino, no encuentro ningún artículo que diga o que tenga como sanción punitiva la pena de muerte. ¿Se entiende? O sea, básicamente tenemos varias formas entonces de ver el derecho, como derecho subjetivo o como derecho objetivo. Nosotros nos vamos a referir al derecho como un derecho objetivo, como un conjunto de normas, ¿no es cierto?, que regulan la convivencia humana y que obviamente son dictadas por el Estado y que normalmente el Estado tiene el monopolio de la fuerza para hacer cumplir esas normas. Y en general esas normas se representan en leyes. Si bien es cierto, no es la única manera de crear derecho, el hecho de emitir leyes, pero bueno, quizás sea la más generalizada e importante. Ustedes saben que las normas pueden estar en una ley, pero también en un reglamento, pueden estar en una ordenanza, pueden estar en una resolución de la AFIP, o de cualquier otro organismo, o una ordenanza municipal, o un decreto presidencial. O sea, hay distintas formas de emitir normas, ¿no es cierto? Quizá la más generalizada y la más democrática es la ley, porque obviamente es emitida por representantes que votamos, ¿no es cierto? Entonces, teóricamente, las leyes son más democráticas que un decreto, obviamente. Lo cierto es que el derecho
objetivo, el derecho, y específicamente, ¿se acuerdan que el derecho hasta lo podemos establecer, la jerarquía de las normas, en un triangulito llamado la pirámide de Kelsen? ¿Se acuerdan? Porque no es que todas las normas tienen una validez similar, porque hay un orden de prelación, ¿cierto? ¿Se acuerdan en la cúspide? Porque en ese triángulo, en esa pirámide, teníamos en la cúspide la norma más importante, y hacia abajo las menos importantes, y en la base estaban las menos importantes de todas, y a medida que íbamos subiendo encontramos el fundamento final. ¿Cuál era la norma que estaba en la cúspide? Constitución. La Constitución Nacional. La- Eso ténganlo en Con cuenta el siempre. artículo, Claro. ¿Cómo? la Constitución con el artículo 75, el Los inciso, tratados. Claro. los tratados Los internacionales. tratados muy bien, muy bien. Se ve que Pinese hizo buen trabajo con ustedes. Pinese, no sé, Bolaño. Bueno, no me quiero olvidar a nadie de civil. Muchos profesores muy buenos. Entonces, sí, es verdad. Eso lo tiene que tener en cuenta siempre, porque, a ver, no es una cuestión meramente retórica, ¿no es cierto?, de repetirlo, sino que en la vida diaria, imagínense, si el día de mañana ustedes tienen que aplicar, no sé, una resolución no sé, de AFIP, de ANSES, y resulta que comparándola con la Constitución Nacional es contradictoria, bueno, tendría que haber un abogado para pedir la inconstitucionalidad en todo caso, porque no puede ocurrir que una norma inferior contradiga las normas que están en la Constitución. Por más que sea una ley emanada del Congreso, con todos los recaudos formales, si por ejemplo contrarían, no sé, el artículo 14 o 14 bis de la Constitución, no sirve, porque es inconstitucional. Esto sí es importante que lo tengan presente. Pero lo cierto entonces es que estas normas están ordenadas en esta pirámide, en donde la cúspide es la Constitución Nacional y los tratados que forman parte de la Constitución, por eso tienen el mismo rango, los tratados internacionales, entre los cuales están todos los tratados y convenciones a las que adherimos fundamentalmente de los derechos humanos. Entonces, ahí tiene que haber un control de constitucionalidad y de convencionalidad, donde ninguna norma inferior podría estar violentando ni la Constitución ni los tratados. Entonces, en esa estructura piramidal vamos a tener los ordenamientos jurídicos de cada país. Lo que pasa es que dentro de cada estado, incluso en un gobierno federal como el nuestro, no solamente dentro del Estado nacional, sino dentro de cada Estado provincial, esa estructura del derecho, ¿no es cierto?, lo vamos a dividir por una cuestión hasta de comodidad, lo dividimos en ramas. Es decir, imagínense, incluso para impartir justicia, ningún juez podría conocer al mismo tiempo, en forma satisfactoria, una misma persona, derecho penal, civil, familia, sucesiones, qué sé yo, derecho de minería. Es imposible que alguien abarque tanto. Entonces, se divide el derecho en ramas. ¿Sí? En ramas. Es decir, en distintos sectores por temas. Por eso vamos a tener derecho civil, derecho penal, derecho constitucional, derecho comercial, y así sucesivamente. Entonces, estas ramas del derecho son precisamente las ramas en las que se divide el mismo para una mejor aplicación, y estas ramas, a su vez, para poder comprenderlas mejor, las podemos dividir en dos grandes ramas, o en dos grandes grupos de ramas. Por un lado, derecho público, y por el otro lado, derecho privado. En general, siempre buscamos de ubicar a cualquier rama del derecho dentro de lo que sea, o derecho público o derecho privado. ¿Algún ejemplo de derecho público? ¿Qué les parece? A ver.
por lo que estuvieron viendo, así en civil, que es la materia inmediatamente anterior o constitucional. ¿Qué les parece? Derecho público. ¿Derecho penal, profe, puede ser? Derecho penal. Es público, ¿por qué? Porque el Estado es parte interesada. Fíjense que en un delito, ¿sí? En un delito, cuando alguien comete un delito, ¿quién es el que acusa? El fiscal. Y el fiscal es representante del Estado. Entonces, sí, el derecho penal es típico derecho público, en donde una de las partes interesadas en aplicar el derecho es el propio Estado. Lo mismo pasa con el derecho constitucional, que es típicamente público, el derecho administrativo, que todavía no lo vieron por una cuestión de correlatividad, pero después lo van a ver. El derecho administrativo es típicamente público, que es la relación que existe entre los administrados y el Estado mismo, es decir, ahí se regula el tema de los ministerios, los municipios, todos los organismos, ¿no? Cómo regulan nuestra vida, y la relación que existe entre los particulares con el Estado no es equiparable como pasa en derecho civil, donde estamos en un pie de igualdad, ¿no? En derecho administrativo, el administrador es como una especie de súbdito y el Estado está en una posición superior. Eso lo van a ver después de... O sea, la correlatividad va después de, creo que después de comercial 2. ¿Sí? No, después de comercial 1 ya pueden ver administrativo, si no me equivoco. Bueno, entonces, o creo que no, creo que antes también la pueden dar, pero bueno, no sé si alguno de ustedes ya vio derecho administrativo. Está habilitado administrativo ya, sí, profe. bueno. Una vez que da civil, se habilita administrativo y se habilita comercial. Bueno. Bueno, entonces, pero ese también es derecho público. Derecho administrativo es derecho público. En cambio, los derechos privados básicamente son todas las desmembraciones del derecho civil. ¿Por qué decimos derecho privado? Porque es el derecho que regula relaciones jurídicas entre particulares. El Estado no es parte, ¿no?, en esa relación, si bien es cierto que sí interviene, porque si hay un juicio, el Estado resuelve a través de un juzgado, pero no es parte el Estado, ¿no es cierto?, en una relación civil. Por ejemplo, una locación en donde alguien le alquila, no sé, la casa a otra persona, es relación entre dos particulares, ¿sí? ¿Se entiende? En cambio, si yo pido la jubilación al ANSES, ahí es la relación mía con el Estado. Entonces, cuando hay una de las partes es el Estado, es una relación pública, derecho público, y cuando la relación es entre particulares, es derecho privado. El derecho privado, así por antonomasia, es el derecho civil, o el derecho común, que le llamaban los romanos, y de ahí se desmembraron todos los demás derechos privados. Dentro de esos desmembramientos está el derecho comercial, que se desmembra del derecho civil. Primero estuvo el derecho civil a nivel general, y después de ahí se desmembró el derecho comercial. Entonces, ¿cómo es esto del desmembramiento? Acá hay quien ya dio, por ejemplo, derecho administrativo. Bien. Que escriben en el chat. Como yo les decía, y les advierto que faltan 4 minutos para que se corte, y ni bien se corta, se conectan de vuelta. No hay problema, porque vamos a seguir. Después, en todo caso, hacemos el break. Bueno, como les decía, ¿cómo es esto de este desmembramiento? ¿Cuándo empezó a haber un derecho comercial separado del civil? Y para eso... me están llamando, bueno, ahora cuando se corte, bueno, que siga llamando. Como decíamos, cuando nosotros habíamos hablado de las etapas históricas, imaginemos, si nos retrotraemos al origen, digamos, de la humanidad, voy a tener que meter está bien, el teléfono en un balde, ya estaba con agua, pero no, ya está, ya terminó de llamar. Entonces, como le decía, si nos retrotraemos al origen de la humanidad, siempre hablamos de este tema con los alumnos,
con los primeros seres humanos que habitaron la Tierra, al principio, obviamente, no había una actividad de intercambio, ¿cierto?, económico, y normalmente estos seres humanos se autoabastecían como podían, como lo hacen, qué sé yo, no sé, los lobos salvajes que sigan a un líder, pero o sea, se autoabastecen, ¿no es cierto?, de la naturaleza. Los carpinchos, por ejemplo. Bueno, entonces, la cuestión es que, ya que se habla tanto, ¿no?, hoy en día, no sabía que eran tan lindos y tan adorables. Quiero un carpincho ya. Son hermosos los carpinchos. Vi que son muy amigables. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, Son muy amorosos. Sí, y con todas las especies, o sea, no es solamente con el ser humano, se hacen amigos de todos los otros animales. La verdad que me gustan, me gustan. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, con respecto al tema de los seres humanos, bueno, comenzaron de esa forma, siendo nómades, incluso. Se autoabastecían, obviamente por mucho tiempo, y hasta que, bueno, en algún momento dejan de ser nómades y pasan a ser sedentarios. Bueno, en ese momento comienza a existir alguna forma de intercambio, que todavía no es comercio, pero es intercambio al fin. ¿Por qué se empieza a dar el intercambio? Precisamente porque al asentarse estos seres humanos en clanes, que después fueron tribus, después fueron pueblos, etc., comenzó a existir lo que se denomina la división del trabajo. Cada uno empezó a dedicarse a alguna actividad en particular. Bueno, en menos de un minuto se va a cortar. Lo que vamos a hacer, yo mientras voy a ver si puedo después abrir ya la pantalla para poder compartírselas, pero esto es más que nada con respecto al tema que viene. Bueno, ahora ni bien se corta, nos conectamos todos y seguimos. Seguimos con lo que veníamos diciendo. Así que bueno, corto la grabación y ni bien se corta, se conectan otra vez.